Hola jóvenes, vamos a repasar aquí unas cositas básicas de función exponencial. Bueno, aquí la primera gráfica f de x igual 2 elevado a la x, para recordar que, bueno, primero se llama función exponencial porque la variable x va a estar en el exponente. Entonces, recordando las potencias, el 2 sería la base, va a ser una constante, un valor fijo, y la x el exponente. Entonces, al hacer las gráficas hacíamos una tablita de valores donde, por ejemplo, en este caso hacemos f de menos 3 indicando que x lo sustituimos por menos 3. Entonces en 2 a la x es 2 a la menos 3, lo hacemos en la calculadora, eso nos da un octavo, y así sucesivamente. F de menos 2 es cambiar la x por menos 2 en la potencia, nos da un cuarto, o lo hacemos en decimales también, y así sucesivamente con los demás valores. Vamos representando los puntos y luego hacemos el trazo de la curva que describe en este caso una función exponencial creciente. De forma similar, en este caso, con la función g de x igual a un medio elevado a la x, también inicialmente hacemos una tablita de valores para recordar cómo podemos encontrar los puntos que hay que graficar. Entonces nuevamente, si empezamos en la tableta de valores con menos 3, es el valor de x, entonces g de menos 3 es un medio elevado a la menos 3, eso nos da 8, y así sucesivamente vamos obteniendo los demás valores de la tablita en este caso. Luego representamos los puntos y hacemos el trazo de la curva, que en este caso es una función exponencial decreciente. Aquí las dos gráficas juntas, porque la primera es creciente, porque la base es 2, y cuando la base es un número mayor que 1, la gráfica va a ser una función creciente. Y en este caso, la base es un medio que es 0,5. 0,5 es un número mayor que 0, menor que 1, está entre 0 y 1. Cuando la base es un número entre 0 y 1, la función va a ser decreciente. Recordemos que, bueno, aquí en ambos casos toca el eje Y en el punto 0,1, creciente o decreciente, toca en 0,1, y el eje X no lo toca, sino que se acerca mucho microscópicamente, pero no lo toca. En este caso, del lado del eje X negativo, cuando es creciente, y aquí del lado del eje X positivo cuando es decreciente. Aquí el código QR que les había compartido para repasar la función exponencial. En este deslizador podemos cambiar el valor de la base. Vemos que siempre que sea mayor que 1, la función va a ser creciente, y cuando sea un número entre 0 y 1, la función va a ser decreciente. Aquí observamos, por ejemplo, estos son los valores de x del dominio, que pueden ser positivos, negativos, 0, y aquí los del ámbito, que siempre son positivos. Aquí en las y no vamos a tener valores negativos, siempre van a ser positivos. La base no puede ser igual a 1 porque no sería función exponencial, sería una recta horizontal, una función constante, y no se considera base 0 ni negativa. Tiene que ser positiva, pero que no sea 1. Nuevamente observamos cómo se acerca. Aquí parece que toca, pero si pudiéramos acercarnos, observamos que realmente no toca, sino que es un efecto de la gráfica, pero realmente siempre podríamos hacer un zoom y observar que la gráfica en realidad nunca toca el eje X, pero sí toca el eje Y en 0,1, sea creciente o decreciente. Bueno, las características, ya hemos hablado un poco de esto. El dominio
El dominio, cuando no se menciona un dominio en particular, se considera el más amplio, el dominio máximo, en este caso todos los números reales. Vamos a observar en la gráfica se extiende de izquierda a derecha, sube, ¿verdad? Crece, pero en este caso, pero se extiende también hacia la derecha. Entonces el dominio es desde menos infinito hasta más infinito, se extiende en todos los números x, por eso el dominio son todos los números reales. Y en el ámbito observamos que no hay gráfica aquí abajo, solamente aquí arriba. Quiere decir que en el ámbito, en las imágenes, solo hay valores positivos. Entonces por eso el ámbito son los números reales positivos. Entonces, dominio todos los números reales, de izquierda a derecha todos, y ámbito de abajo hacia arriba solo los positivos. Entonces, insisto, esto es porque no se menciona un dominio diferente, más pequeño. Entonces, si no me lo mencionan, yo considero el dominio máximo, que es todos los números reales. Ya hemos hablado, la intersección con el eje Y es el punto 0,1 en cualquiera de los dos casos, sea creciente o sea decreciente. Luego, intersección con el eje X no hay. El eje X es una asíntota. Entonces, es decir, ¿qué significa que sea una asíntota? Que la gráfica se va a acercar mucho al eje X, pero nunca lo toca. Bien, lo que hemos dicho, si la base es mayor que 1, la función va a ser creciente y va a ser asintótica en el eje X negativo. Y si la base es un número que está entre 0 y 1, la función va a ser decreciente y va a ser asintótica en la parte del eje X positivo. La función exponencial es inyectiva, es una función 1 a 1, por lo tanto tiene inversa, que es la función logarítmica, que bueno, en otro momento la estudiamos. Y la definición, recordar cómo se escribe, que f es una función cuyo dominio son los números reales, ámbito, los reales positivos, con criterio, f de x igual una base b elevado a la x, que esa es la variable, donde b debe ser mayor que 0, pero distinto de 1.